Hidratos de carbono. Los carbohidratos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos y forman parte de diversas estructuras de las células. Se clasifican en monosacáridos. Son azúcares simples ya que poseen una única unidad de azúcar. Pueden poseer entre 7 y 7 carbonos. Son solubles en agua, dulces y cristalinos y no pueden volverse azúcares más pequeños, por lo que no pueden hidrolizarse. Glucosa, fructosa, ribosa y desoxirribosa. Luego, los disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos por el proceso de polimerización. A través de una unión covalente denominada enlace de glicósido, al hidrolizarse se obtienen dos polisacáridos. Los oligosacáridos, como la sacarosa, azúcar de caña, la maltosa, azúcar de malta y la lactosa, azúcar de la leche, están compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos que pueden ser separados por la hidrólisis. Se designan disacáridos, trisacáridos y tetrasacáridos, según el número de unidades componentes. Por otro lado, los polisacáridos están formados por la unión de monómeros de glucosa. No son dulces, no son solubles en agua y no forman cristales, a diferencia de los tipos mencionados anteriormente. Al hidrolizarse, se obtienen monómeros de glucosa. Son moléculas de gran tamaño, constituidas por la unión de numerosos monosacáridos dispuestos en cadenas lineales o ramificadas. En general, son compuestos amorfos, insolubles e insípidos, como por ejemplo la celulosa y el almidón. Los polisacáridos poseen diversas funciones dependiendo del tipo. Por ejemplo, en el reino vegetal, el polisacárido almidón tiene como función la reserva energética y la celulosa función estructural. Por otro lado, en el reino animal, la quitina y los mucopolisacáridos cumplen una función estructural y el glucógeno sirve como reserva energética. Otra de las funciones fundamentales de los hidratos de carbono tiene que ver con la información genética de los organismos, ya que las pentosa ribosa y la desoxirribosa se hallan dentro de los nucleótidos y la glucosa constituye la fuente primaria de energía para la célula, por lo que el trabajo celular depende de esta. Funciones generales de los hidratos de carbono. Son la fuente de energía inmediata de las células, fuente de energía de reserva, son estructurales y son precursores de moléculas con gran importancia biológica. Proteínas. Todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y casi todas poseen también azufre. Son macromoléculas y polímeros, formadas por aminoácidos que son monómeros. Existen diferentes tipos de proteínas. Estos son oligopéptidos y péptidos, holoproteínas y heteroproteínas. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia y de la actividad de estas moléculas. Todas las enzimas, catalizadoras de reacciones químicas, son proteínas, al igual que muchas hormonas reguladoras de actividades celulares, la hemoglobina, anticuerpos, receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, son de naturaleza proteica. Al ser tan relevantes en los seres vivos y disponer de diversas funciones, estas se dividen en función estructural. Las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Dan estructura, sostén, rigidez y protección a estos. Algunos ejemplos son el colágeno, la elastina, la queratina, etc. Por otro lado, tenemos la función reguladora. Las proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular. También mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Es decir, son las proteínas que colaboran con la homeostasis, manteniendo de las condiciones del equilibrio en el medio interno. Algunos ejemplos son las ciclinas y las histonas. Luego tenemos la función de transporte. Las proteínas encargadas del transporte de oxígeno, dióxido de carbono y otras sustancias son la hemoglobina, la mioglobina, las lipoproteínas, etc. Por otro lado, tenemos la función inmunológica. Son las proteínas conocidas como anticuerpos o inmunoglobinas, formadas por los glóbulos blancos contra antígenos, que son cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo.
Algunos ejemplos de estas son la fibrina y la mucina. Por otro lado, tenemos la función enzimática. Todas las enzimas son proteínas y estas actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo y disminuyendo el gasto de energía, como por ejemplo la pepsina y la amilasa. Luego tenemos la función de reserva, que en caso de ser necesario, las proteínas cumplen una función energética para el organismo, como por ejemplo la que está presente en la lactoalbumina de la leche y la gliadina del grano de trigo. Por último, y no menos importante, las proteínas cumplen una función de movimiento o contráctil, que es la encargada de mover o contraer los músculos, por ejemplo, la tubulina, la flagelina, la actina, la miosina, etc. Los lípidos son un grupo general de sustancias orgánicas insolubles en solventes polares como el agua, o sea, son hidrofóbicos, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares, tales como el cloroformo, el éter y el benceno. Son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa o aceite, y cumplen funciones estructurales como en el caso de los fosfolípidos, los glucolípidos y ceras. Los ácidos grasos pueden estar saturados, no presentar enlaces dobles y también pueden estar insaturados, es decir, tener átomos de carbono unidos por enlaces dobles. Las cadenas rectas de los ácidos grasos saturados permiten el empaquetamiento de las moléculas, produciendo un sólido como la manteca o el sebo. En los grasos insaturados, los dobles enlaces provocan que las cadenas se doblen. Esto tiende a separar las moléculas, produciendo un líquido como el aceite de oliva o el de girasol. Algunas plantas también almacenan energía en forma de aceites, especialmente en las semillas y en los frutos. Luego, en la clasificación, nos encontramos con los triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los esteroides. Otros lípidos, terpenos, prostaglandinas, lipoproteínas y etc. Por otro lado, las funciones de los lípidos en el organismo se encuentra la reserva energética. Triglicéridos o triacilglicéridos son la forma de almacenar energía más importante de la mayoría de organismos. Después, una función estructural, los fosfolípidos y el colesterol, arquitectos de la membrana plasmática. Luego, funciones endocrinas. Muchos esteroides actúan como hormonas, los mensajeros del organismo. Y luego, la termorregulación. Protección contra el frío. Los triglicéridos del tejido adiposo blanco actúan como aislante y los del tejido adiposo marrón como combustible de una bomba de color. Ácidos nucleicos. Su función es almacenar información genética, pasarla a otras células y expresarla. Son polímeros formados a partir de sus monómeros, es decir, nucleótidos. Son parte de los ácidos desoxirribonucleico, ADN, y ácido ribonucleico, ARN, que pueden transmitir y traducir información genética. También juegan un papel central en el intercambio de energía que acompaña las reacciones químicas en los sistemas vivos, porque el principal portador de energía en la mayoría de las reacciones químicas que ocurren en las células es el ATP. La subunidad de azúcar de los nucleótidos puede ser ribosa, el carbono 2 tiene un átomo de hidrógeno sobre el plano del anillo y un grupo hidroxilo debajo del plano, o desoxirribosa, el carbono 2 tiene un átomo de hidrógeno reemplazado por un átomo de hidrógeno. Por otro lado, cuenta con 5 bases nitrogenadas, guanina, adenina, citosina y timina. El ADN existe en el núcleo celular, es el componente principal de los cromosomas celulares y es el portador de información genética. En el caso del ARN, transcribe la información genética presente en el ADN y la traduce en proteína. Cuando un nucleótido es modificado por la combinación de 2 grupos de fosfato, se convierte en un portador de energía, que es necesario para muchas reacciones químicas celulares.